es María Dolores Costa, mi madre, contadora, docente de escuela secundaria, con postítulos en educación y nuevas tecnologías, en educación y derechos humanos. Ahora está diplomando en un área que tiene que ver con el mercado de las finanzas, ¿no? Y con un poco de política económica. Acá te saludamos, desde los estudios de La Patriada, José María, Gaby Hernández en los controles. Buenas noches. Hola, chiques, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar de números ahora, ¿no? Lo decíamos cuando presentamos. Y los datos de inflación vienen siendo una constante de preocupación en el gobierno, que viene diciendo que va a bajar, pero pasa todo lo contrario. Tuvimos un 7% el mes pasado. Se habla de que ahora va a ser de el 8 o más, inclusive, con los últimos sondeos que tiran a algunas consultoras. Hay un panorama de que, no digo en el largo plazo, no pero hablar de a todo. fin de año no haya una hiper. Bueno, yo sí quiero llevar dato alentador pese al contexto de crisis. Recuerden que en este momento la Argentina siempre fue muy particular respecto de su crisis porque no sigue la condición de aumento generalizado de precios. De hecho, tenemos un supermercadista que en una reunión de empresarios dijo que él a la inflación la combate Remarcando todos los días, sí. O sea, no hay una sensibilidad social para frenarla. ¿Cuál es el dato positivo que les quiero aportar? Porque si no, muchachos, no vamos a ningún lado. España, Alemania, Francia están registrando índices de inflación superiores al nuestro. Y en todos los rubros, no solo en alimentos. Entonces, tanto la pandemia como la guerra, que está vigente, que es lejano para nosotros, pero está vigente, es lo que genera este desbalance total de cuentas y esta situación de crisis. En Argentina se viene trabajando, no de ahora, del 2013 con programas de precios cuidados, justamente por nuestra condición de tendencia a la inflación. Lo que hay que preguntarse cuando hablamos de inflación es ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? La respuesta está en aquel que puede aprovecharse del vulnerable para llenarse los bolsillos. Esa es la tragedia argentina. Y en este sentido, vienen sucediendo en otros países del mundo medidas que podemos decir de corte 100% peronista, por más que la oposición quiera decir que no, pero por ejemplo Europa está sacando ahora un programa que podemos decir que nos copiaron, hay que solicitar los derechos de autor, como es Precios Cuidados, ¿no? Para lo que tiene que ver con los supermercados. ¿Cómo se explica que mientras Europa toma esas medidas, ¿no? de querer cuidar el salario y el bolsillo de las familias y la economía de las familias, en la Argentina el secretario de Comercio Interior y Exterior, que es Matías Tombolini, diga que no sirve un programa de precios cuidados, sino que hay que hablar de precios de referencia. O empoderar al Claro, al o empoderar al consumidor. Bueno, acá voy a introducir dos conceptos que me parece que son fundamentales. El primero es que yo necesito, para explicarles esto, que comprendan que no es lo mismo un gobierno de corte popular como este, aunque no lo parezca, a un gobierno macrista, o liberal u ortodoxo. El gobierno macrista se caracterizó por desguazar toda la institucionalidad del poder, ya sea ejecutivo, legislativo, como judicial. Hoy tenemos muy fresco lo que han hecho en el Poder Judicial, porque los medios están cooptados por la causa vialidad, que es una causa del 2013 también, 2012. Lo mismo hicieron con los organismos del Estado que se encargaban del control de precios, de la cadena de costo, de la cantidad de dinero que se importaba en productos que se podían producir en el país. Todo ese desguace institucional no se dio en 2018, se dio apenas asumió Macri, se dio en 2015. Se desarticuló la UIF, se modificó el funcionamiento de la AFI, se introdujeron cambios en el INDEC, se dejaron de controlar los precios, se dejó de llamar al Consejo del Salario, entonces modificó la fórmula previsional y se amparó
en que iba a ser más móvil que la anterior del gobierno kirchnerista, porque iba a basarse del Consejo del Salario. Bueno, nunca llamó al Consejo del Salario. Cuando se dice que no sabía lo que hacía, o que es un salame, o que se le fue de las manos, no, señores, no, un gobierno ortodoxo sabe lo que hace, sabe dónde pegar y sabe cómo no reconstruir. Y para esto los voy a llevar al año 76. Los voy a llevar a la época de la dictadura, donde se financierizó el país, donde aprendimos lo que era la bicicleta financiera. Ese programa de financiarización vino de la mano no solo de los militares, sino también del grupo de empresarios que tenía espalda para soportarlo, que podía endeudarse en el exterior, traer los dólares para acá, prestarlos a una tasa mayor que la que tenía el exterior, para después llevárselo y generar las corridas, las devaluaciones, los planes de canje, las deudas con el fondo, la estatización de las deudas, la privatización de los servicios públicos. No sé si me siguen. Sí. En tantos acontecimientos históricos. Eso es un gobierno liberal. Ese gobierno liberal, a contramano de lo que pasó en el mundo, a nosotros nos tocó en 2015, cuando el mundo estaba con bajas tasas de interés, entonces le permitió volver a repetir lo que hoy hasta podríamos llamar un esquema Ponzi, porque generaron instrumentos financieros de variada gama, de variado nivel de rendimiento, y empapelaron el Estado, mientras ellos pedían deuda con el fondo que se licuaba o se eludía o se fugaba a paraísos fiscales. Y hoy tenemos encima la deuda, pero además tenemos un Estado que no logra recuperarse y sigue estando bastante bobo. Entonces, cuando tenés que controlar, no hay personal para controlar y está mal visto ser empleado público. Entonces, hay límite para el ingreso al Estado, entonces hay límite para el control de precios. Por eso Tombolini, que no lo voy a defender, pero Tombolini dice hay que empoderar al consumidor. No, hay que explicarle al consumidor, no empoderarlo. Yo no me puedo empoderar si no me alcanza el salario para llegar a fin de mes. El empoderamiento se da cuando yo puedo decidir, pero si yo no llego a fin de mes, no me puedo empoderar, no me puedo pelear con el comerciante. En este sentido, ¿no? Hablando de esto, hay un viejo paradigma que repiten los libertarios, que repite la derecha, de que la inflación se genera por los aumentos salariales, ¿no? Y siempre se le critica a los gobiernos populares y peronistas el hecho de que aumentan tanto el salario y eso lo que va generando es más inflación. ¿Esto es así o es un viejo verso, una joda que quedó, que los medios fueron repitiendo y que se instaló en el inconsciente colectivo de la sociedad? Hay algo muy importante en esta pregunta, Leo. Tanto los salarios como la emisión monetaria, que también hoy están puestas en duda, para Adam Smith, la mano invisible del mercado, son conceptos de la economía histórica, ortodoxa, que se vienen discutiendo desde aquella época de los feudos en adelante hasta la actualidad, que está más que demostrado que no son reales, están planteadas para un modelo cerrado. Y en esto hay algo que es importante, ustedes que se manejan en ámbitos académicos, que tengan presente. Todo lo que estudiamos de economía es ortodoxo, es economía liberal, es marginalismo económico. Smith, Milk, ¿entienden? Sí. Yo ahí agrego una cosita, y es una pregunta que me la hago hace mucho tiempo. Así como en medicina ya nos enseña que hay que destripar, hay que abrir con un serrucho a un paciente, yo no entiendo por qué en economía sí se sigue enseñando todas esas teorías que está a la vista que pueden cerrar con los números, pero la economía no se trata de números, sino se trata de comportamiento social, de bienes y servicios, de recursos finitos para necesidad infinita. Bueno, a eso, perdón. Exacto, pero es que justamente eso es, José María. Mira, yo creo que hay que volcar la lectura, ya sea a Eduardo Basualdo, que es un economista argentino
que tiene innumerables cantidades de libros escritos sobre economía argentina. Si querés ser más ortodoxo, a Aldo Ferrer, y yo he descubierto en la diplomatura a Martín Short, que ellos modifican todos estos principios porque no se adaptan a nuestra realidad. Es más, hay otro autor que me estaba olvidando, que es Azpiazu. Después les puedo pasar si quieren los nombres, porque son libros que están disponibles, se pueden bajar, se pueden leer, son de lectura dinámica, y todos nos sentimos involucrados porque habla de nuestra realidad, no de la realidad económica de la que nos hablan los medios. Y ustedes, como gente de medios, saben que hoy están cooptados por la derecha. Entonces, los medios, los hegemónicos, los que tienen llegada a todos los hogares, directa o indirectamente, mienten. Cuando un libertario dice, suben los sueldos, sube la inflación, es fácilmente rebatible. No suben los precios porque suben los salarios. No, los salarios suben para acompañar esa escalada inflacionaria. Es más, hay un tipo de inflación que es la inercial, que es la que nos acompañaba desde 2010 en adelante, después de la crisis de Lehman Brothers, que era normal que existiera, porque había expectativas de crecimiento. Entonces, si yo tengo expectativa positiva y me va bien en el trabajo, y creo que voy a seguir progresando en ese sentido, voy a tener más posibilidad de compra, voy a poder modificar mi gama de consumo, yo genero mayor demanda sobre los productos. Entonces, el que me vende se da cuenta que puedo acceder, por lo tanto, fabrica más. En ese fabricar más requiere más insumos, compite con otros por los insumos, eso eleva los precios. Esa inflación es la inflación que hace al crecimiento. En el caso del último gobierno democrático nuestro, el del Frente de Todos, con Alberto Fernández, no hay que dejar de recordar que antes de llegar a los 100 días, se declaró una pandemia. Sí. La pandemia sí o sí exigió un buraco inmenso de gasto en salud, que aún así, nosotros que vivíamos en Tartagal en ese momento, no llegaba a las zonas más recónditas del país. Eso tiene un costo y no había otra manera, no lo hay en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, que emitir. Sí. Claro, no es cool emitir pesos, es cool emitir dólares. Claro. Que sin embargo también tiene sus problemas Biden, y de hecho hay varias encuestas que lo darían ganador a Trump de nuevo. Pero Claro. en ese sentido yo pregunto, y esto ojalá usted me sepa, y si no, no es una carga de que sí o sí me tiene que responder. Pienso, ¿no? En el último escenario que tuvimos, el dólar se fue de 240, pongámosle, a 340. Los precios, o sea, la economía real se disparó y supuestamente está más o menos cerca de esos 340. El dólar bajó a 290, 280, depende cómo lo queramos mirar. Los precios no bajaron. El dólar va a volver a subir y los precios van a volver a subir. ¿Eso tiene alguna explicación lógica? Esa es la famosa escalada inflacionaria, que en el caso de Argentina se mide por las expectativas, Sí. y nos condiciona mucho el hecho de que los yanquis tengan un exceso de dólares que ahora quieran esterilizar aumentando las tasas de la FED, que sería nuestro banco central. Al aumentar ellos la tasa de interés, todos los capitales que andan dando vuelta no vienen a invertir acá, se quieren ir a invertir allá. Sí. Entonces nos genera una volatilidad de inversión que hace que el dólar suba, porque en términos comparativos, recuerden esta palabra, términos comparativos, el dólar a nivel internacional está bajo. Imagínense si el dólar está bajo a 300 y pico, que da hasta pudor decirlo, ¿cuánto están los pesos? Sí. Tenemos una moneda que se ha devaluado mucho. Sí, yo hace poco habré tenido una charla en la que le explicaba a alguien de la abogacía, mirá lo que es la vida, y le decía, para mí el peor error, y aunque algún macrista me va a salir a matar, pero me voy a defender y voy a explicar por qué. Para mí el peor error fue dejar que el dólar se dispare al principio del gobierno de Macri de los 9 a los 16,
y después de los 9 a los 60. Y explico por qué. Va a decir, bueno, pero ahora está en 300. Si uno apela a la matemática básica, decís, bueno, de 9 a 60, exponencialmente el número es bastante grande. De 60, pongámosle que en realidad estaba más, a 300 también. Entonces, ¿cuál para mí? Es como una bola de nieve que no sé cómo se va a parar. Bueno, acá hay 2 puntos a tener en cuenta. Son temas complejos, áridos, pero sí, yo quiero que al menos tengas la visión de lo que significó la devaluación de Macri respecto de lo que pasa hoy. Lo de Macri fue 2 empresarios, hoy nombrados los dos muchos, de ambos lados del mostrador. Es decir, Quintana, que había comprado dólar futuro por millones, y el nuevo presidente Macri del otro lado, negociando con el presidente del Banco Central, Nicky Caputo, el Messi de las finanzas, negociando a cuánto lo llevamos, cuánto queremos ganar con el futuro que hemos comprado. Ojo, porque ahí fue una maniobra especulativa. Ellos ya habían comprado dólar futuro y ellos mismos que habían comprado dólar futuro le estaban poniendo valor a ese dólar. No hubo condiciones externas. Cuando fue de 16 a 90, la segunda, fue porque perdió las PASO. Es el día siguiente a las PASO. Y él dijo, él tuvo un gesto corporal que lo superó y dijo, yo les puedo hacer mucho daño. Sí, es verdad. No me lo hizo. Más. Y en este sentido, donde vemos que el mundo está tomando medidas para tratar de cuidar a su población, ¿cómo se explica el ajuste que lleva adelante ahora Massa con Rubinstein, donde toca sectores muy sensibles, ¿no? Que sobre todo para la historia argentina vienen siendo sensibles cuando hablamos de ajuste y encima vienen encomendados por el fondo, ¿no? Ajustar en salud, ajustar en educación, ajustar en obra pública. O sea, en algún momento esto sigue siendo el mismo planteo económico, se sigue ajustando a la población, mientras se otorga un beneficio impositivo al agro para que liquide sus cosechas, se le otorgan beneficios impositivos a la economía del conocimiento, que el mismo sector está declarando que siguen yendo al mercado ilegal del dólar, por más que la rentabilidad sigue siendo muy alta para el sector. Acá también necesito que hagan un poquito de ejercicio histórico. Cuando Guzmán logra el acuerdo con el fondo, estábamos asediados por un default privado que generó Macri de su propia deuda, primera vez en nuestra historia, y miren que tenemos historia de default, pero el tipo emitió bonos y los tuvo que defaultear en su propio gobierno. Sí. Pero además teníamos toda esa deuda inmensa que contrajo para vencer como una bomba si no ganaba las elecciones, porque esto fue un préstamo político. Entonces, Guzmán logra un acuerdo que no es super ultra plus beneficioso, pero es un acuerdo que evita el default, evita que se nos vengan encima todo el buitrerismo que ya conocemos porque ya lo hemos vivido y se lleven nuestros recursos. Sí. Tiene metas, las metas son difíciles de conseguir y este sería el primer punto. El acuerdo nos da una cierta estabilidad para poder encaminar la economía en el corto plazo. El corto plazo estoy hablando de llegar a diciembre, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, Massa asume ahora en un contexto de crisis, porque Guzmán se va y se va mal, no se va en un día hábil después de hablar con el presidente y de cara a la sociedad. Se va mientras hablaba la expresidenta por medio de un tuit, con una carta que dejó en un escritorio, una locura, es inconcebible, pero bueno, así fueron las cosas. Primero se nombró uno, se nombró otro, llega Massa. Massa tiene su estilo. Él está proponiendo un plan de ajuste que en realidad esto es un concepto personal y no es que esté plasmado en el plan. Tiene por objetivo que los ojeros liquiden, que los importadores paren de importar,
sin control, esto que les decía recién, al dejar de tener un Estado controlando las operaciones, se nos viene encima todo. Entonces, los que iban a importar 2 millones de dólares, importaron 5. ¿Quién paga la diferencia de esos dólares? El Banco Central. El Banco Central estuvo 3 meses gastando dólares de la reserva por no darse cuenta que había un exceso de importaciones no declaradas. ¿Error del Banco Central? Sí, un error grosero. Pero no podemos llorar sobre el pasado. Tenemos que mirar para adelante. Entonces, el plan, ¿qué es lo que busca? Como la Argentina tiene un régimen de importaciones y exportaciones que rige la actividad económica, y los sojeros no están exportando porque el dólar oficial es muy bajo, es 130, y el paralelo es muy alto, 395 pesos, busca incentivar la liquidación, no le ha funcionado todavía, van a hacer un retoque extra, para hacerse de divisas, para evitar que el dólar siga subiendo. ¿Molesta el plan de ajuste? Sí, por supuesto. Lo que vivimos en el interior nos molesta más, porque sabemos que las áreas que tocan son áreas sensibles que van a quedar desprotegidas. Pero no es la idea un ajuste in eternum, no, es un ajuste para concluir el gasoducto, para concluir el periodo de demanda de dólares de importaciones, para empezar a liquidar las exportaciones de la soja y equilibrar la balanza de pagos del comercio internacional. De esa manera, aquietás las expectativas, y al no haber expectativas negativas sobre la economía, podés lograr reencauzar un equilibrio. O sea, la idea siempre es que el dólar no suba, pero las expectativas hoy ni siquiera dependen de nosotros, porque les repito, pandemia y guerra. Sí. Y los yanquis en el medio subiendo las tasas de interés. Entonces nos juegan en contra muchas cosas, pero que sin querer defender a nadie, porque están quedando muy pocos para defender, ni siquiera son deudas que asumió el gobierno actual, son deudas que vienen del gobierno anterior. Y hay que transitarlas de la manera que sea lo menos traumático posible. Los que vivimos el 2001 no queremos repetir el default. No queremos un megacanje, un blindaje, un plan Bonex. No. Queremos que el Estado sea responsable, ordene la macroeconomía y maneje las variables de manera de salir de una forma civilizada, sin afectar a sectores sensibles. Bien. No es fácil para nada. Yo entiendo que es desconcertante que Massa tome medidas de ajuste, pero es nada más que para equilibrar lo que queda del año. A partir de octubre, noviembre, que ya dejamos de importar combustible, la balanza comercial cede en la demanda de dólares. Y eso debería aquietar el mercado, porque los sojeros también tienen que liquidar por una cuestión de su propia mercancía. Sí o sí hay parte de lo que tienen en silo bolsa que lo tienen que liquidar. Ellos pueden retener y guardar y especular, pero hay un punto que es noviembre y diciembre en el que tienen que salir y vender. Entonces, no crean que es un plan de ajuste a largo plazo, no, es un plan en el cortísimo plazo tratando de equilibrar micro y macroeconomía. Yo una preguntita sobre eso. Justo me acordaba que hace un ratito nada más había dicho el tema de que el Estado no debe ser bobo. Bueno, tratemos de que el Estado no sea bobo. Y pienso, lamentablemente, me acuerdo de una frase, no me acuerdo qué economista dijo en la década de los 50-60, hay que pasar el invierno. Alzogaray. Bueno, gracias por el dato, no me acordaba. Y en esos términos pienso, a ver, darle un dólar especial al campo que no está liquidando porque está esperando que le suban más el dólar, para que aparte parte de esos dólares los pueda tener afuera y los pueda traer, por ejemplo, ilegalmente y seguir con la bicicleta, y aparte sumarle el tema de las LELIQs que este gobierno no solucionó, no lo veo bien. Sí, no se ve bien, pero también voy a hacerte un poquito de historia, porque es un tema complejo el de los ojeros. Sí. Así como fue la campaña del desierto, con Roca a la cabeza para exterminar al indio de la pampa húmeda de las tierras fértiles, para luego distribuirlas en un grupo muy concentrado de empresarios,
ese grupo de la conquista del desierto es el mismo grupo de las multinacionales que tenemos hoy. O sea, de 1985 a 1930, a 1976, a 2001, a 2022, es el mismo grupo, hoy con la transnacionalización, donde tenés a Syngenta, Monsanto, ni siquiera tenés empresas locales. Todas están en paraísos fiscales o en guaridas o en países donde la tributación es mínima y no tienen convenio de litigio en países en común. Ese es un error de nuestra legislación, pero también es una avivada del que tiene más acceso a la ley y sabe cómo burlarla. Los sojeros históricamente, hablo de sojeros, pero en realidad hablo de todo el agro. Todo el agro históricamente fue el proveedor de divisas del Estado. El agro vendía a Inglaterra, complementaba consumo con Inglaterra, también lo hacía otros países, pero la complementariedad económica se daba con Inglaterra, recibía los dólares, no le pagaba al Estado, porque al Estado le compraba bonos para que el Estado pudiera financiar los trenes, los cierres de las propiedades. El Estado bobo, que es el que servía a esos fines. Nunca se controló ni la propiedad de la tierra, ni la renta de la tierra. Ellos tienen es lo que en economía se llama ventaja comparativa estática. No tienen necesidad de ponerse a hacer números si les va a cerrar o no el mes. Claro. Porque la superutilidad de la tierra les garantiza que aunque haya sequía, ellos igual van a tener superutilidades. Viene desde hace muchos años, no es desde este año. Sí. En la época de Cristina generaron el primer lockout patronal con la 125, se armaron como grupo político y lo llevaron a Macri al poder. Y una vez estando en el poder, hasta les quitaron las retenciones. Pero fíjate que Macri les quitó las retenciones, pero aún así ellos no tuvieron un negocio próspero, porque el contexto internacional hizo que no pudieran colocar la mercadería como la colocaban en la época del kirchnerismo. Sí. Igual siguieron siendo la fuente de divisas del Estado para estos periodos en los cuales el gobierno de Argentina tiene que importar, por ejemplo, combustibles. Y ellos saben que tienen el poder. ¿Vieron cuando la Versuit canta tienen el poder y lo van a ejercer, tienen el poder? Bueno, ellos saben que tienen el poder económico, tienen la ventaja comparativa estática y digitan la política del Estado porque son el establishment, son el círculo rojo. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, hay que decirlo así, el tiempo es muy tirano en los medios, pero la idea es hacer esto un poco más rutinario y que al menos una vez por mes hablemos un poco de economía, como para aclarar lo que va pasando, que en la Argentina no te podés dormir ni te podés aburrir de todo lo que está pasando. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. FM La Patriada Salta. Estamos donde estás.